Era una noche como tantas otras. El tren se deslizaba por la oscuridad, un hilo de luz en la inmensidad. Los vagones, adormecidos por el traqueteo constante, albergaban sueños y silencios. Yo observaba el reflejo de mi propio rostro en la ventana, perdido en pensamientos que el viaje invitaba. La monotonía se rompió cuando una figura se materializó a mi lado. Un anciano, con el peso de incontables inviernos en su mirada, se sentó sin hacer ruido. Sus ojos, profundos y cansados, parecían contener una historia que nadie más conocía. Había una fragilidad en él, una melancolía que se sentía casi palpable. Su presencia era un enigma, un susurro del pasado en medio de la noche. No dijo una palabra al principio, solo se quedó allí, como una sombra que había encontrado su lugar. El aire se cargó de una tensión silenciosa, una expectativa que no sabía cómo interpretar. Me pregunté qué lo traía a mi lado, qué carga invisible llevaba sobre sus hombros. Su rostro, surcado por el tiempo, era un mapa de experiencias, de alegrías y tristezas olvidadas. Sentí una extraña conexión, como si el destino hubiera orquestado ese encuentro. El tren continuó su marcha, y el anciano finalmente rompió el silencio. Su voz era apenas un murmullo, frágil como el cristal, pero cargada de una urgencia innegable. «Busca a María en la estación central», me dijo, sus palabras apenas audibles sobre el ruido del tren. Extendió una mano temblorosa y me entregó una carta, arrugada y amarillenta por el tiempo. Era un objeto pequeño, pero su peso, en mi palma, se sintió inmenso, como si contuviera el universo. Sus ojos se cerraron lentamente, un gesto de cansancio extremo o de resignación. Antes de que pudiera articular una pregunta, antes de que mi mente procesara lo que acababa de suceder, el anciano se desvaneció. Se levantó con una lentitud dolorosa y se perdió entre los pasillos del tren, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el eco de sus palabras y la carta en mi mano. Nintos no. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, intentando comprender la escena. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué yo? La carta era la única prueba de su existencia, un misterio sellado que ahora era mi responsabilidad. La confusión inicial pronto dio paso a una determinación inquebrantable. El mensaje del anciano se había grabado en mi alma, una misión inesperada que no podía ignorar. Decidí seguir la pista, adentrarme en el enigma que me había sido confiado. Cada parada del tren se convirtió en una oportunidad, cada rostro en una posible pista. Pregunté discretamente, buscando cualquier indicio sobre María o el anciano. La gente me miraba con curiosidad, algunos con desconfianza, pero yo persistía. En una pequeña estación, una vendedora de periódicos recordó a un hombre con una descripción similar. Había preguntado por una mujer llamada María hacía muchos años. Sus palabras eran vagas, pero encendieron una chispa de esperanza en mi búsqueda. Más adelante, un viejo revisor de trenes, con la memoria llena de historias, mencionó a una pareja. Habían viajado juntos en ese mismo trayecto, décadas atrás, y la mujer se llamaba María. Habló de un amor profundo, de despedidas dolorosas y promesas susurradas. Cada fragmento de información era como una pieza de un rompecabezas antiguo. La historia de María y el anciano comenzaba a tomar forma, tejida con hilos de nostalgia y un amor que había resistido el paso del tiempo. Sentía que no solo buscaba a una persona, sino también un pedazo de historia. Finalmente, el tren llegó a la estación central, el destino final de mi viaje y de mi búsqueda. El bullicio de la gente,
El ir y venir de las vidas contrastaba con la quietud de mi propósito. Mis ojos escanearon la multitud, buscando una señal, un rostro. Y allí estaba ella, sentada en un banco solitario, con la mirada perdida en el horizonte. Su cabello era plateado, su postura elegante, pero había una tristeza profunda en sus ojos. Era María, sin duda alguna, la mujer de la que el anciano me había hablado. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza, la carta en mi mano. Su nombre se deslizó de mis labios como un susurro, y ella levantó la vista, una mezcla de sorpresa y reconocimiento en su rostro. Le entregué la carta, el legado de un amor perdido. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas y una emoción profunda la embargó. La carta contenía un secreto guardado por décadas, una confesión de amor eterno y un arrepentimiento por una promesa incumplida. Era el último deseo del anciano, una despedida tardía. La carta hablaba de un amor que el destino había separado, de un malentendido que nunca se resolvió. El anciano había buscado a María durante toda su vida, y su último aliento fue para asegurarse de que ella supiera la verdad. Era una historia de amor que trascendía el tiempo y la distancia. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue elocuente, lleno de emociones contenidas y recuerdos desenterrados. María me miró con una gratitud infinita, sus ojos reflejando la liberación de un peso que había llevado por años. Ese encuentro inesperado, en un tren nocturno, había cerrado un círculo. Demostró que a veces los desconocidos que cruzan nuestro camino no son meros transeúntes, son portadores de historias, de legados, de secretos que merecen ser revelados. Sus vidas se entrelazan con las nuestras de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Esa noche, en el traqueteo del tren, no solo recibí una carta, recibí una lección sobre el amor, el arrepentimiento y la importancia de las palabras no dichas. Aprendí que el tiempo puede curar, pero también puede ocultar verdades esenciales. La historia del anciano y María se convirtió en parte de mí, un recordatorio constante de la fragilidad y la belleza de la existencia humana. Me enseñó que cada persona lleva consigo un universo de experiencias y que a veces solo necesitamos escuchar. Ese viaje nocturno, que comenzó como cualquier otro, se transformó en una odisea personal. Me dejó con la certeza de que la vida está llena de misterios, de conexiones invisibles que nos unen a todos, y que el amor, en sus muchas formas, siempre encuentra un camino.